Para iniciar, tenemos dos términos que están relacionados uno con el otro. Tenemos en el caso temperatura y calor. Definamos entonces estos dos términos. Como ustedes saben, las moléculas y átomos tienen energía que utilizan para moverse, y esa energía se puede transferir en forma de calor. Y espontáneamente esa energía se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. O dicho de otra forma, de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Definamos el concepto de temperatura. La temperatura es el promedio de la energía cinética que posee un cuerpo. Observamos en la figura dos termómetros. Este termómetro está registrando un valor de temperatura baja. Por lo tanto, el cuerpo presenta una baja energía cinética promedio. El otro termómetro está registrando una temperatura alta. Por lo tanto, ese cuerpo tiene una alta energía cinética promedio. En el caso del calor, vemos la figura, tenemos dos objetos, un objeto con una temperatura alta, que corresponde a 100 grados, y otro objeto con una temperatura baja, de 0 grados. Entonces el calor espontáneamente fluye desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. Acá se presentan termómetros de escalas comunes en un baño térmico y estamos monitoreando agua. Para el caso del termómetro en escala Celsius, el cero absoluto está registrado por una temperatura de menos 273,15. El punto de fusión de agua está registrado en esta temperatura Celsius a 0 grados Celsius. Y el punto de ebullición del agua corresponde a 100 grados Celsius. Para el termómetro en la escala Kelvin, el cero absoluto está en 0 Kelvin. El punto de fusión del agua corresponde a la temperatura de 273 Kelvin. Y el punto de ebullición del agua corresponde a 373 Kelvin. Para el último termómetro, que es en escala Fahrenheit, el cero absoluto corresponde a la temperatura de menos 460 Fahrenheit. El punto de fusión del agua, 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua, 212 grados Fahrenheit. En esta diapositiva tenemos la relación de una temperatura con otra. Para el caso estamos relacionando temperatura Kelvin con Celsius. Y para ello desarrollamos o realizamos un gráfico de temperatura Kelvin contra Celsius. Tomamos como punto de referencia el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. Graficamos en el eje vertical la temperatura en Kelvin y en el eje horizontal la temperatura en Celsius. Bien, como ya vimos en las escalas de los termómetros anteriores, el punto de congelación del agua en Kelvin corresponde a 273. Entonces, el punto de congelación del agua, decíamos, corresponde a 273 en Kelvin. Y en Celsius, 0 grados. El punto de ebullición del agua en Kelvin, 373. Y en Celsius, 100 grados. Observamos que la tendencia de las dos temperaturas tienen una relación directamente. Por lo tanto, la gráfica va a ser lineal. Nos apoyamos matemáticamente de la ecuación de la línea recta, donde y es igual a mx más b. Y sustituimos los valores de la gráfica, donde el eje vertical es la temperatura en Kelvin. Aquí lo podemos ver. La letra B, que es el intercepto, es el punto donde la línea recta corta al eje vertical. Para este caso, 273. Las X corresponde a la temperatura en Celsius. Posteriormente, calculamos la pendiente, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Para el caso 373 menos 273 Kelvin entre 100 menos 0 Celsius. Resolvemos estos términos de acá y obtenemos como resultado 1.0 Kelvin sobre Celsius. Ese es el valor de nuestra pendiente. Ahora sustituimos todos estos valores en la ecuación de la línea recta. Tenemos temperatura en Kelvin es igual a la multiplicación de la pendiente, que para el caso es 1 con sus unidades, Kelvin sobre grados Celsius, por X, que es la temperatura en Celsius. Entonces nos queda la temperatura en Celsius, más el intercepto, 273. Acá lo que hemos hecho, hemos deducido la ecuación para convertir de grados Celsius a Kelvin. Acá vamos a relacionar la temperatura Fahrenheit con Celsius. Realizamos la misma mecánica. Realizamos un gráfico de Fahrenheit contra Celsius,
tomamos como punto de referencia el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. Para Fahrenheit, el punto de congelación del agua es 32, para Celsius es 0. El punto de ebullición del agua para Fahrenheit es 212 y para Celsius es 100. Observamos que las temperaturas tienen relación directamente, entonces trazamos una línea recta acá. Nuevamente nos apoyamos matemáticamente en la ecuación de la línea recta y empezamos a definir nuestros parámetros. Y ahora corresponde a la temperatura en Fahrenheit. B, que es el intercepto, es el punto donde la línea o el gráfico corta al eje vertical. Para el caso lo hace en el valor de 32. X corresponde a la temperatura en Celsius. Calculamos una pendiente. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. 212 menos 32 entre 100 menos 0. Resolvemos estos términos y nos da como resultado 1.8 Fahrenheit sobre Celsius. Sustituimos la pendiente y los demás parámetros en la ecuación de la línea recta, obteniéndose temperatura en Fahrenheit es igual a 1.8 temperatura de Celsius más 32. Y acabamos de deducir la ecuación para convertir de grados Celsius a Fahrenheit. Siguiendo estos pasos, podemos relacionar cualquier tipo de temperatura con otra. Inclusive podemos relacionar una temperatura común, como las que conocemos, Kelvin, Fahrenheit o Celsius, con una temperatura arbitraria. Acá tenemos las ecuaciones con las que vamos a trabajar para estar relacionando las escalas de temperatura. Conversión de Celsius a Kelvin, conversión de Celsius a Fahrenheit, conversión de Kelvin a Celsius y conversión de grado Fahrenheit a Celsius. Cabe mencionar que las ecuaciones que están expresadas en esta diapositiva se utilizan para cálculos de temperatura puntual. Consideremos ahora los cambios de temperatura. Definamos el cambio. El cambio de temperatura, matemáticamente, lo definimos como la temperatura final menos la temperatura inicial. Y hacemos un análisis para la temperatura en Fahrenheit. Para el caso, un cambio de temperatura Fahrenheit corresponde a la temperatura final en Fahrenheit menos la temperatura inicial en Fahrenheit. Y sustituimos. Anteriormente, deducimos esta ecuación, obteniéndonos 1.8 temperatura Celsius final más 32. Menos de la fórmula, 1.8 temperatura de Celsius inicial más 32. Operamos signos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Los términos semejantes se simplifican y observamos que hay un valor común, que hay un factor común de 1.8. Nos queda temperatura Celsius final menos temperatura de Celsius inicial. Esto que está entre paréntesis lo podemos expresar como un cambio de la temperatura de Celsius. Entonces, logramos obtener que un cambio de temperatura Fahrenheit equivale a 1.8 cambios de temperatura en Celsius. Y obtenemos así la conversión de diferencias de temperaturas de grados Celsius a Fahrenheit. Hacemos el mismo procedimiento para expresar un cambio en la temperatura Kelvin. Entonces, un cambio en la temperatura de Kelvin es igual a la temperatura de Kelvin final menos la temperatura en Kelvin inicial. Sustituimos temperatura de Celsius final más 273 menos temperatura de Celsius inicial más 273. Operamos signos, menos por más menos, menos por más menos. Simplificamos términos semejantes y observamos temperatura de Celsius final menos temperatura de Celsius inicial. Eso representa un cambio de temperatura en Celsius. Obtenemos que un cambio de temperatura Kelvin es igual a un cambio de temperatura en Celsius. Y obtenemos así la ecuación para convertir diferencia de temperatura de grados Celsius a Kelvin. Ahora, hay que hacer énfasis que esas ecuaciones que acabamos de deducir hace un ratito representan los cambios de temperatura. Y las que hicimos relacionando el gráfico de una temperatura con otra representan las ecuaciones para temperatura puntual. Pongamos en práctica los conceptos que acabamos de estudiar. Para ello vamos a resolver este ejercicio de aplicación. Efectuar las siguientes conversiones de temperaturas. El primer ejercicio nos dice temperatura de una persona con fiebre intensa y nos da el valor de 40 grados Celsius. Esa temperatura hay que convertirla a grados Fahrenheit y Kelvin.
La segunda pregunta nos dice la diferencia entre temperatura interna y la temperatura cutánea del cuerpo. Y nos da la temperatura de 6.3 Fahrenheit. Esa temperatura hay que convertirla a grados Celsius y a Kelvin. Primero, lo que vamos a hacer es identificar qué tipo de temperatura nos está brindando el ejercicio. Para el caso podemos tener temperatura puntual. Si la temperatura corresponde a este tipo, lo vamos a resolver con estas dos ecuaciones. Si la temperatura corresponde a un cambio de temperatura, entonces lo vamos a resolver con las ecuaciones expresadas acá en color azul. Analicemos la primera conversión. Temperatura de una persona con fiebre intensa, 40 grados Celsius. Esta temperatura se tratará de una temperatura puntual o de un cambio de temperatura, ya que para hacer la medición de este valor se tomó la temperatura una sola vez. Entonces, vamos a considerar que esa temperatura es una temperatura puntual. Entonces, vamos a convertir los 40 grados Celsius con estas ecuaciones expresadas acá en color rojo. Iniciamos. Vamos a convertir 40 grados Celsius a Kelvin. Por lo tanto, ya habíamos analizado que esa temperatura corresponde a una temperatura puntual. Entonces, utilizamos la ecuación. Temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273. Y sustituimos el valor, 40 grados Celsius. No olvidar que en esta ecuación está implícita la pendiente, que es un Kelvin sobre grados Celsius. Efectuamos la operación, simplificamos los grados Celsius y resolvemos. 40 por 1, 40 Kelvin, más 273, eso nos da un resultado de 313 Kelvin. Este valor corresponde a la conversión de 40 grados Celsius a Kelvin. Ahora, los 40 grados Celsius los vamos a convertir a grados Fahrenheit. Utilizamos la ecuación. Temperatura Fahrenheit es igual a 1.8 temperatura Celsius más 32. Sustituimos el valor de la temperatura en Celsius, 40 grados Celsius. No olvidar que el 1.8 corresponde al valor de la pendiente y sustituimos las ecuaciones pertinentes. Simplificamos las unidades y multiplicamos 1.8 por 40, nos da un resultado de 72 Fahrenheit, más 32, obteniendo 104 grados Fahrenheit. En el segundo ejercicio, analizamos que la temperatura que nos brinda el enunciado corresponde a un cambio de temperatura. Por lo tanto, voy a utilizar las ecuaciones para diferencias de temperatura, el cual es un cambio en temperatura Fahrenheit equivale a 1.8 cambios de temperatura Celsius. Sustituimos el valor de 6.3 y despejamos para el cambio de temperatura en Celsius. Simplificamos las unidades, resolvemos la división y nos queda como resultado 3.5 grados Celsius. Y por último, 6.3 Fahrenheit, hay que convertirlo a Kelvin. Para ello, planteamos la ecuación para la diferencia de temperatura. Un cambio en Kelvin es igual a un cambio en grados Celsius. Conocido ya la temperatura o el cambio de temperatura en Celsius, que es 3.5, por lo tanto, como la relación es de 1 a 1, eso equivale a un cambio en delta Kelvin. Con eso concluimos este video. No olviden tomar nota de los conceptos más importantes.